Ahora, vale, barkatu. Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Gorka Morenori, UPV-EHUko errektore ordeari, migrazioaren Euskal Behatokiaren aurkezpenean parte hartzeagatik, urte askotan izan da erakunde hori lotuta, no? Eta eskerrik asko halaber, Arkatz Fullaondori ikuspegiko ikertzaileari. Zehetasun guztiak emango dituena urteko barometroaren aurkezpen honetan. Y una conclusión clara tiene este barómetro, ¿no? La sociedad vasca es más inclusiva y solidaria, y es una buena noticia, yo por lo menos así lo creo. Porque después de vivir lo que estamos viviendo con esta pandemia, sería normal, incluso humano, que nos hubiéramos cerrado en nuestros entornos, ¿no? O que hubiéramos dado la espalda a otros colectivos en un contexto que parecía llevarnos irremediablemente a socializar menos. Y estamos muy lejos de esta interpretación. Euskal gizarteak atzerritarrekiko dituen jarrei buruz, ikuspegitik egindako azterketa honen ondoriek ulermen da elkartasun handiagoa adierazten digute. Las conclusiones de este estudio, realizado por Ikuspegi sobre las actitudes de la sociedad vasca hacia la población de origen extranjero, nos hablan de mayor comprensión, de mayor solidaridad y de mayor inclusión, ¿no? Y como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales me siento muy orgullosa. Frente a lo que podíamos pensar, la principal conclusión de este barómetro 2021 es que no ha disminuido la tolerancia, que la sociedad vasca ha respondido a las limitaciones de la pandemia mostrándose más comprensiva y que, por lo tanto, hemos sido todas y todos más inclusivos y tolerantes con las personas de origen extranjero. Euskal gizartearen tolerantzi indizeak bere errekorra gainditu du. Tolerantzia indizea 76 puntotik gorako da, eta azken 3 urteetan etengabe igo da, 6 puntu baino gehiago. Urteko barometroaren arabera, serie historiko osotik tolerantzia indize handienera iristen gara. El índice de tolerancia de la sociedad vasca bate su propio récord y sobre una escala de 100, el índice de tolerancia alcanza más de 66 puntos con un incremento constante hasta más de 6 puntos en los últimos 3 años. De toda la serie histórica llegamos al mayor índice de tolerancia según el barómetro anual. En más de una ocasión hemos escuchado al lehendakari Urkullu decir y afirmar que la sociedad vasca tiene como pueblo los brazos abiertos a las personas extranjeras. Y es que son también parte importante del desarrollo de este país. Lo diferente enriquece, lo diferente educa en el respeto y lo diferente suma fuerzas para construir una sociedad más fuerte. Anistasuna euskal identitatearen zati banaezina dela uste dugu. Udalek migraziorako euskal itun sozialari atxikitzeko kanpaina bat jarri dugu martxan. Eta foro honetan, gizarte itun honen leloa partekatu nahi dut. Jaso nahi genukeena eskaintzea. Creemos en la diversidad como parte indisoluble de la identidad vasca. Tenemos ahora mismo en marcha una campaña de adhesiones desde los ayuntamientos al Pacto Social Vasco para la Inmigración. Adhesiones desde el consenso, cuando no la unanimidad de las representaciones municipales. Y me gustaría compartir en este foro el lema de este pacto social: ofrecer lo que desearíamos recibir. No nos olvidemos de que el nuestro también fue un pueblo con miles de personas inmigrantes. Por eso creo que es importante unir fuerzas, aunar voces y ponernos enfrente de cualquier demagogia populista. Hay que hacer frente a los bulos, desinformaciones y ataques injustificados hacia las personas cuyo único delito, a juicio de esas voces, es que han nacido en otro territorio menos favorecido que el nuestro. No somos nadie para hacernos dueñas ni dueños de la tierra, pero sí somos alguien para marcar la diferencia de la sociedad, la nuestra, la sociedad vasca. Por eso son importantes trabajos como el que hoy nos trae hasta esta sala. El barómetro que realiza Ikuspegi, nuestro observatorio fruto de la colaboración del Gobierno con la Universidad del País Vasco, es una herramienta importantísima para conocer mejor las actitudes y opiniones hacia la inmigración en Euskadi.
Es un trabajo que se realiza con una periodicidad anual y que marca una tendencia positiva de nuestra forma de convivencia. Cedo ahora la palabra al vicerrector, a Gorka Moreno, que es uno de los padres de este observatorio y que además es el que ha ido impulsando año tras año realizar este análisis, ¿no? Y posteriormente será Arkaitz Fullaondo el encargado de ahondar en los temas concretos que aparecen en este barómetro Ikuspegi. Así que, Gorka, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sailburu Andrea, egun on guztioi. Eta esan bezala, niri horrelako gune batean egotea berezia da, ez? Prentsaurreko honetan, behin baino gehiagotan egon naiz, beste paper bat jolasten, eta niretzat pozgarria eta ilusionantea ere bada hemen egotea. Lehenik eta behin, azpimarratu nahiko nuke, sailburuak azpimarratu duen gauza bat, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzaren arteko elkarkidetza, ez? Ikuspegiren bidez gauzatu egiten dana eta elkarkidetza instituzional horren adibide paregabea iruditzen zaidana, bai ikerketa eta datuak aztertzeko, baina baita ere gizarteari informazioa eskaintzeko, divulgazioa sustatzeko eta transferentzia hori martxan edo aurrera eramateko. Eta zentzu horretan uste dut, gure leloa den emanta zabalzazue hori ondo betetzen dela eta oso argi azaltzen dela. Con respecto al barómetro, como apuntaba la consejera, es una encuesta que se hace anualmente desde hace ya muchísimos años y eso nos ha dado la posibilidad también de analizar diferentes fases o momentos vinculados a la coyuntura económica, ¿no? Esa primera fase de bonanza económica, la crisis económica del 2008 al 2014, ese escenario post-crisis, y en estos momentos nos encontramos en esa fase o en ese escenario COVID, ¿no? que suponía una incógnita, creo yo, inicialmente y el año pasado cuando se hizo la encuesta, pues no se tenía claro cuál podían ser los resultados, ¿no? de esta encuesta de actitudes hacia la inmigración en una coyuntura como la que se daba, ¿no? Históricamente, y no solo en el barómetro, en otras encuestas similares se ha visto cómo la coyuntura económica influye en las actitudes hacia la inmigración, de tal manera que a mejor situación económica las actitudes hacia la inmigración también mejoran o son más optimistas, y a la inversa. Podíamos pensar que en un escenario de crisis económica tan marcada, las actitudes hacia la inmigración empeorasen. Y vimos en el año 2020, en el barómetro del 2020, que no fue así, que ocurrió todo lo contrario. Es decir, que en una coyuntura de crisis y de descenso del PIB muy acentuada, las actitudes hacia la inmigración aumentaban también en positivo muy considerablemente. Yo creo que ahí puede haber, me atrevo a lanzar tres factores o hipótesis, ¿no? En primer lugar, y también se apunta en las conclusiones del barómetro, esa sociedad que, aunque pensemos que es muy insolidaria, ha mostrado y sigue mostrando rasgos y características de solidaridad, ¿no? Yo creo que hay un fondo moral que muchas veces no vislumbramos y que en situaciones críticas aparece de forma muy marcada. Ya apareció en el periodo de recesión económica y creo que ahora también ha aparecido, ¿no? Yo creo que esa idea de que nadie, ninguna persona se quede atrás en términos de cohesión social, ha calado fuertemente y creo que influye en estos resultados, ¿no? Y en este incremento, por ejemplo, del índice de tolerancia, que pasa en torno a los 66 puntos, el año pasado 65, pero veníamos de periodos anteriores en los que se situaba en torno a los 60. Un segundo factor que creo que también puede explicar estos datos o darnos pistas es también la gestión que se ha hecho de la propia crisis, ¿no? La gestión en términos de sostén del mercado laboral, el desempleo no ha aumentado como pudo aumentar en periodos anteriores, la apuesta que se ha hecho también en términos de políticas sociales, de sostén, han sido importantes y yo creo que eso también ha podido influir. Y en tercer lugar, y aquí quizá sería interesante poder profundizar más, no sé hasta qué punto también la sociedad vasca y la española en general ha constatado en los periodos, en los momentos más duros de la pandemia y del confinamiento, la importancia que tiene el colectivo inmigrante en el mercado laboral. Cómo ha sido el colectivo inmigrante uno
los más relevantes en sectores como pueden ser la agricultura, que en un primer momento pudo ser muy importante, el comercio, el reparto. Bueno, yo creo que quizá ahí también lo que ya se venía subrayando desde instituciones públicas y desde el propio Ikuspegi, que era la importancia del colectivo inmigrante dentro del mercado laboral, quizá se ha visto de forma mucho más patente y de manera mucho más palpable en este periodo. En todo caso, y voy finalizando, hemos podido observar los resultados y ahora Arkaitz podrá profundizar en ellos muchísimo más y con más detenimiento. Vemos que los datos han mejorado, que los datos que se daban en el año 2020 se refrendan, se confirman y por lo tanto parece que hay una cierta pauta y que tendremos que ver si en los próximos años esa pauta se mantiene, una pauta de mejoría y de apertura, por decir así, de la población vasca, de la sociedad vasca hacia la inmigración y hacia las personas inmigrantes. Creo que es un dato positivo y un dato del que nos tenemos que alegrar todos y todas. Mila esker. Zurea da hitza, Arkaitz. Vale, eskerrik asko, Gorka, eskerrik asko, Sailburu Andrea. Bueno, nire egitekoa momentu hauetan izango da barometroaren emaitza teknikoak aurkeztea, bai? Eta, jada aurreratu egindan bezala, bueno, ikusi egin dugu zelan 2021 garren urtean datuek nabarmen egin duten hobera. Baina joan gaitezen orain dimentsio desberdinak azaltzera y vamos ahora a analizar las diferentes dimensiones, las más relevantes que nos ha mostrado este barómetro. Behin eta berriz, urtero egiten dugun lehenengo galdera da jakitea ia etorkinak edo immigrazioaren fenomeno bat arazoa ote den euskal gizartearentzako. Eta hemen datu hauetan ikusten dugun bezala, euskal gizarteak ez du ikusten immigrazio bat arazo bat bezala. Eta gainera ikusten baldin badugu 2019 garren urtetik, hau da, COVID-aren krisialdia baino aurretik, arazoaren pertsepzio txiki hori beherantz jodu. Hau da, 2019an 11,4 batekoa zen, eta gaur egun 2021 batean 9,8 bat da. Vemos que la inmigración no es percibida como un problema por parte de la población vasca, no está entre sus principales problemas y además vemos cómo esta falta de problematización tiende a ser cada año más escasa, ¿no? Y si lo comparamos con los datos, los resultados de la crisis anterior, donde de alguna manera el efecto de la crisis se notó en esa problematización de la inmigración por parte de la sociedad vasca, 2010, 2012 teníamos porcentajes de un 20, un 17,5%, vemos cómo esa tendencia ha ido a la baja desde aquel periodo. Por lo tanto, la inmigración no es vista como un problema para la sociedad vasca. Yo creo que esto es uno de los principales titulares, no porque sea novedoso, sino porque se va consolidando. Y esto creemos que es una cuestión muy importante. Egonkortzen ari da, ideia hori, euskal gizartearentzako immigrazioa ez dela arazo bat, eta hori oso positiboa da. Gainera, azaldu egiten baldin badugu, ia ze ondorio dituen immigrazioaren fenomenoa gure gizartean, galdetzen ditugunean dimentsio ezberdinen inguruan, adibidez, arlo ekonomikoan, argi eta garbi ikusten da, zelan euskal gizartearen gehiengoak ikusten du immigrazioak influentzia, bai, positibo bat daukala gure ekonomian, bai, behar ditugun sektore batzuetan lan egiten dutelako, 1,70 bateko adostasuna dago afirmazio honekin, baita ere, ekonomiako bere egiten duelako, bertakoak nahi ez dituzten lanpostuak betetzen dituztelako, 1,76ko adostasun maila bat dago honekin. Vemos en estos datos cómo la sociedad vasca ve que existe una influencia positiva del fenómeno migratorio en nuestra economía, desde una perspectiva muy funcional, eso sí, es decir, la gente cree que son beneficiosos para nuestra economía porque hacen aquellos empleos donde la población autóctona, entre comillas, pues no tiene tanta predisposición a trabajar, pero lo importante es que se percibe ese efecto positivo. Y además, en el lado contrario, se está en contra, existe una mayoría, una percepción mayoritaria en contra de esas percepciones de efecto negativo sobre la economía. Es decir, el 58% no cree que la inmigración trae más paro, dato muy importante,
y el 73% no cree que la inmigración haga que los salarios bajen. Beraz, ikusten dugun bezala, euskal gizarteak ez du uste immigrazioak langabezian eraginak duenik, eta baita ere soldatetan eragin negatiboa duenik. Beraz, arlo ekonomikoari begiratuta ikusten dugu datuak nahiko positiboak dira. Eta gainera, tendentziak ikusten baldin baditugu, ikusten dugu zelan tendentzia hau mantendu egindan. Hau da, 2014tik hau da, aurreko krisiaren errekuperazioa, 2014 izan zen esan dezakegu guretzako urterik txarrena, krisi ekonomikoan, aurreko krisialdian, hor esan dezakegu, lurra jo genuela, datu agian txarrenak izan genituela, baina ikusten dugu zelan, ekonomia hobera egin duen enean, ekonomiaren inguruko influentziari buruzko aldagaietan, jendearen valorazioa gero eta positiboagoa dela. Vemos claramente cómo en la serie histórica, desde el año 2014 hasta la actualidad, los indicadores de la influencia positiva del fenómeno de la inmigración en nuestra economía siguen creciendo de una manera constante. Y lo siguen haciendo también en el periodo de COVID. Pero vemos que con la crisis del COVID no se han generado grandes distorsiones. Esto, una idea que quiero subrayar, como he comentado antes, vemos que hay indicadores que se van estabilizando, ¿no? Que se van estabilizando. Es una mejora que ya se va haciendo cada vez más robusta. Baina, ongizateari buruz galdetzen dugunean, ikusten dugu baita ere zelan tendentzia oso antzeko bat daukagun. Hau da, euskal gizarteak 0-tik 10-reko eskala batean galdetzen dugunean, influentzia positibo horri 6 bateko, bataz besteko nota bat jarri indio. Inoiz, serio honetan izan dugun daturik altuena. Beraz, ikusten dugu, gure ongizatean, orokorrean, jendeak uste du, euskal gizarteak uste du, immigrazioak zelan da, eragin positibo bat duela. Vemos también en nuestro bienestar como la sociedad vasca ve que la inmigración es un fenómeno que aporta en positivo al bienestar general de la sociedad vasca. Y vemos cómo este indicador, que otra vez sigue creciendo desde el año 2014, se mantiene esa tendencia, ve que esa tendencia es positiva. Bueno, si vamos al tema de derechos y del tema de los derechos y acceso a servicios, vemos claramente, cuando preguntamos sobre quién tiene que tener, si la población de aquí tiene que tener prioridad en el acceso a los servicios, vemos como la mayoría de la sociedad vasca cree un 77,5% que todas las personas tienen que tener los mismos derechos y los mismos deberes independientemente de su origen. Y además vemos cómo este porcentaje ha ido en aumento desde el año 2019. Aún así, se denota que algo más del 22% cree que las personas de aquí, o autóctonas, digamos, tienen que tener prioridad en el acceso a los servicios. Sin embargo, la tendencia también se muestra positiva en estos últimos años. Y si nos fijamos en el tema del COVID, acceso a los servicios sanitarios en un contexto de COVID-19, este dato es rotundo y claro. La sociedad vasca cree que el acceso a los servicios sanitarios tienen que estar guiados por criterios médicos y no hay que atender a criterios de origen. Y este dato es muy importante en el contexto que vivimos por las grandes tensiones que ha sufrido nuestro sistema sanitario en estos últimos meses. Argi eta garbi ikusten da datu honetan, zelan osasun zerbitzuen inguruan galdetzen denean, COVID-aren testu inguruan, euskal gizarteak oso argi dauka. Osasun zerbitzuetan arreta egin behar da irizpide medikoak jarraituz, eta ez jatorria kontutan hartuta. Eta uste dut, gaur egungo testu inguru honetan, gure osasun zerbitzuak jarzan izan dituen tentsioak oinarri hartuta, datu hau oso positiboa dela. Eta berdina gertatzen da laguntza ekonomiko eta soziala eskuratzearen inguruan, hau da, 81%ak uste du etorkin atzerritarrek autoktono baldintza beraietan izan behar luketela sarbidea. Hau da, jatorriak ez duela papel bat jokatu behar.
Vemos también que en el tema de las ayudas económicas tenemos la misma percepción, igual algo menor que en el tema de la sanidad, pero sigue siendo una amplia mayoría, un 81%, cree que todo el tema de ayudas económicas en relación al COVID, el origen no tiene que jugar un papel, sino que se tiene que hacer en función de las necesidades que tiene la población. Joaten baldin bagara aldiz, beti beste barometroetan, urtero egiten dugun galderetara, ez beste eskubide desberdinak, hemen ikusten ditugu gutxi gorabehera betiko tendentziak. Hau da, euskal gizartearentzako badaude bi eskubide unibertsalak direna, osasun zerbitzua eta hezkuntza. Etorri ikusten dugu zelan nork jaso dezake, nor dauka eskubidea hau jasotzeko pertsona guztiak. Berdin dio, egoera legala zein izan, erregularrak edo irregularrek izan. Hau da, osasun eta hezkuntza unibertsalak ikusten ditu euskal gizarteak. Aldiz besteetan ikusten duguna da, jada, beste eskubide sozialetan erregularizatuta dauden pertsonen, erregularizatuta dauden etorkin noiek izan behar luketela sarbidea gailendu egiten dela. Lo que vemos es en el resto de derechos que la sociedad vasca mantiene en la educación y la sanidad como derechos universales, independientemente de la situación legal, pero cuando hablamos del resto de los derechos sociales, pues un servicio jurídico, ayudas sociales, reagrupamiento, viviendas de protección oficial, incluso derecho a voto, la sociedad vasca dice, bueno, en este caso, mayoritariamente dice que tienen que ser personas en situación regular. Aquí vemos ya una cierta ambivalencia que, bueno, se mantiene en comparación con otros años. Zein da, ze jarrera dauka edo, ze pertsepzio dauka euskal gizarteak gure bizikidetzaren giroaren inguruan. Hau da, zelan bizi gara, zein da daukagun giroa gure auzoetan eta gure kaleetan eta gure herrietan. Bueno, hemen galdetu egiten dugunean oso txarra edo bikaina den, 0-tik 10-era, ikusten duguna berriro ere datua serie honetako altuena dela. 2014 urtetik izan dugun altuena 6,71. Hau da, orokorrean, euskal gizartearentzako daukagun bizikidetza giroa, immigrazioaren eta aniztasun etnokulturarekin erlazionatutako bizikidetza giroa ona da. Eta gainera, hobera egin du. Se nota en la sociedad vasca que se percibe un buen clima de convivencia en nuestros barrios, en nuestros municipios y en nuestras calles en relación al tema de la diversidad. Y esto también es un dato importante teniendo en cuenta que estamos en el indicador más alto de los últimos años, de toda la serie. Nork egin behar du esfortzua? Hemen da, agian, hemen ikusten ditugu, agian hau da, zelako bizikidetza eredua dauka euskal gizarteak. Argi dago, alor desberdinetako politiketan bilatzen ari garen bizikidetza eredua interkulturala dela. Horrengatik lan egiten ari gara. Aldiz, errealitate bada, postura nahiko asimilazionistak ditugula oraindik euskal gizartean eta horiek ere mantentzen direna. Baina ez daukagu asimilazionismo gogor bat. Esan dezakegu asimilazionismo lehun bat daukagula. Hau da, 82ak ados dago guztiok egin behar dugula ahalegin bat, bai pertsona atzerritarrak eta bai hemengoek integrazio prozesu horretan, bai? Baina aldiz, beraiek egin behar dute esfortzu handiago bat. Hau da, esfortzu hau ez da simetrikoa izan behar. 73ak esaten duelako, gure legediarekin bat ez datozen bere kultura eta erlijioaren alderdiei uko egin behar dietela. Cuando hablamos del modelo de convivencia, las políticas públicas y las políticas de diversidad que están haciendo las diferentes administraciones, estamos trabajando por un modelo intercultural. Sin embargo, se observa que los datos muestran que en la sociedad vasca todavía existe una idea de un modelo más asimilacionista, ¿no? Es decir, sin embargo, un asimilacionismo, digamos que un poco blando, no un asimilacionismo fuerte. Y esto también es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque, como vemos en el dato, el 82,3% cree que, nosotros y nosotras tenemos que hacer un esfuerzo, ellos y ellas tienen que hacer un esfuerzo. También tiene que ser algo bidireccional, pero
la sociedad vasca cree que ellos y ellas tienen que hacer un mayor esfuerzo en comparación a nosotros. En esta dicotomía de ellos, nosotros y demás, en el que se suele basar la lógica asimilacionista. Bien. ¿Dónde podemos encontrar algunas claves para este asimilacionismo? Pues bueno, podemos tener, por ejemplo, con el tema del Islam. El Islam no está bien visto por parte de la sociedad vasca. Seguramente que cuando hacemos esta pregunta de que la población extranjera tiene que renunciar a cuestiones culturales y religiosas propias que van en contra de nuestra legalidad, seguramente la hipótesis sería que mucha gente tiene en mente el Islam. Tiene el tema. Entonces, en un contexto, pues bueno, principalmente de religión cristiana que tenemos en la sociedad vasca, pues aquí se nota claramente que bueno, que existe un importante grado de desconfianza y vemos que los indicadores no mejoran sustancialmente en los últimos años. Y sobre todo si miramos al grado de tolerancia del tema de las vestimentas, que podemos decir que puede ser también una de las variables que nos permiten objetivar mejor, ¿no? Ese grado de aceptación de las diferentes culturas y religiones, pues lo que vemos es que existe un importante grado de tolerancia con el hijab, con el kipá, con la chilaba o la túnica, ¿no? Estamos hablando de porcentajes de gente que está a favor de estas formas de vestimenta, que no ve ningún problema, pues del 79%, del 80-84%. Sin embargo, con esas vestimentas que la población puede asociar a un islamismo más radical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que también pueden atentar más a las cuestiones de libertad de género, el tema de la mujer, los derechos de la mujer y demás, pues el dato es muy claro. Es decir, el 77% está en contra del burka y el 72% en contra del niqab. Por lo tanto, también cuando hablamos del tema del Islam, seguramente tendremos diversidades de opiniones si profundizásemos en qué tipo de Islam, pues seguramente nos saldrían diferentes colores, no nos saldría una imagen también tan homogénea, una hipótesis que se puede derivar un poco pues, de estos datos. Eta azkenan, estereotipoen inguruan, behin eta berriz galdetze egiten dugun beste galdera bat, bueno, egia esan, estereotipoak existitzen dira, immigrazioarekiko estereotipoak mantentzen dira euskal gizartean? Bai, mantendu egiten dira estereotipoak. Baina ikusten dugu, badirela estereotipo batzuk gutxi pizkanaka indarra galtzen ari direna. Eta hori horrela da. Arrazoiak segurazki anitzak izango dira, arrazoiak izango dira egoerarengatik, bizi dugun egoera berezi honengatik, agian elkartasune handiago bat dagoelako, baina baita ere segurazki azken urte hauetan egin diren hainbat ekintza estereotipo eta zurrumurren kontra, bueno, segurazki ja beraien zirimiri horrek bere eragin positiboa izan dezakedela, hori ere mahai gainean jarri beharko dugu, ¿no? Entonces vemos, evidentemente, que siguen existiendo estereotipos hacia la inmigración por parte de la sociedad vasca, pero esos estereotipos poco a poco pues van perdiendo fuelle, van perdiendo un poquito de fuerza, un poco de espacio, ¿no? En gran medida, pues seguramente las cosas serán variadas, ¿no? Pues el contexto en el que vivimos, la situación en la que estamos, pero también, pues bueno, todas las acciones y políticas puestas en marcha tanto por administraciones como por el tejido asociativo en relación al tema de los rumores, que se lleva mucho tiempo trabajando, pues es un sirimiri que poco a poco es posible que ya esté calando en la sociedad y que empezamos a ver algunos resultados. Orduan, ikusten dugu zeintzu dira estereotipo nagusienak, bueno, betikoak. Gizarte, onura handiak da lortzen dutela gizarte babes sistematik, babes ofizialeko etxe bizitza gehiago jasotzen dituztela, segurtan su falta eta delincuencia, machismoa eta bar. Hau da, tenemos los estereotipos de siempre, ¿no? Pues el tema de que se aprovechan demasiado de las ayudas sociales, que reciben más VP, viviendas de protección oficial,
relación de falta de seguridad o de inseguridad ciudadana y inmigración, el machismo y demás. Pero vemos también que poco a poco van perdiendo fuelle. Joaten baldin bagara, eta ja bukatzen joateko, nor erregularizatu egin behar da, immigrazio politikoan inguruan, ikusten duguna da, zelan azken urtean, etorkin guztiak erregularizatu behar direnen ideia gorantz egin duela. Hau da, ikuspuntu irekiago bat daukaten pertsonen portzentaia gore egin duela, 17,8 bat. Eta gero, hala ere, mantendu egiten da, hau da, euskal gizartearen gehiengoarentzako lana da, paperak lortzeko edo egoera administratibo erregular bat lortzeko bidea, 45,45 parkatu, bai? 3 batek bakarrik esaten du guztiak kanporatu beharko liratekeela. Aspaldiko portzentairik txikiena, bai? Hori datu hori ere bai garrantzitsua da. Vemos que en el tema de las políticas de regularización, pues tenemos el mayor porcentaje que dice que hay que dar papeles para todos, por decirlo de una manera, digamos, un poco coloquial y como se suele decir en la calle, ¿no? Un 37%, nunca hemos tenido un porcentaje tan alto, pero aún así sigue siendo mayoritario la idea de que la regularización, en la sociedad vasca sigue siendo mayoritario que la regularización tiene que estar asociada o relacionada con el empleo. Y, dato importante, solamente un 3% cree que hay que expulsar a todos los inmigrantes. El porcentaje más bajo con el año pasado en mucho tiempo. Un dato importante si tenemos en cuenta, pues por ejemplo, que en el 2012 estamos en un 21,3%. O sea, son unos datos que han cambiado muchísimo y por suerte a bien. Y cuando hablamos de tema de asilo, pues lo que vemos es que un 35,2% piensa que hay que acoger a todas las personas que buscan asilo, un 29,8% si acreditan que están en una situación de necesidad de asilo, o sea, que han tenido que huir de su país, y luego un 21%, en función de cupos. Es decir, hay un 50% que condiciona el asilo, diferentes formas de condicionalidad, y un 35,2% que dice que no, que a toda persona que pide hay que dárselo. Es decir, existe con diferentes matices, pero en la sociedad vasca una apuesta efectiva a favor de las personas que piden asilo y refugio. Y creemos que este dato es importante teniendo en cuenta el contexto en el que estamos actualmente. Y además vemos que son unos datos que se siguen manteniendo más o menos en toda la serie. Es decir, existe una gran sensibilidad con el refugio y el asilo por parte de la sociedad vasca. Sensibilidad handi badaukagu euskal gizartean, errefuxiatua eta babesa eskatzen duten pertsonarekiko. Eta hori baita ere azpimarratzeko ideia bat izango litzateke. Zer egin beharko litzateke bakarrik dauden adingabe atzerritarrekin? Ba bueno, hemen datuak desberdinak dira, baina gehienak ados daude, bai, ia 80 bat ados daude, hartatu egin behar direla. Hau da, adin txikikoak lagundu egin behar direla. Ikuspuntu desberdinatetik agian, ez? Batzuk esate dute, bueno, kupo bat jarri beharko litzatekela, eta beste 19 batek esaten du, guztiak hartatu beharko liratezkela. Eta bakarrik 17,5 bat esaten du haien sorlekura itzuli behar direla. Gitxi dirudi, baina ez da intxikia portzentaia. Principalmente en el tema de menas, la mayoría de la sociedad vasca, prácticamente el 80%, está a favor de acoger a los menores extranjeros no acompañados, con matices. Hay un 39% que dice, bueno, establecer un cupo, y luego otro 39% que nos dice que hay que, que al que viene hay que ayudarle. Si existe una gran mayoría, y esto es importante también teniendo en cuenta la relevancia que tiene esta cuestión en el debate público y en el debate social, existe una amplia mayoría a favor de dar cobertura a estos menores no acompañados, ¿no?
Sin embargo, hay un 17,5% que cree que hay que llevarlos otra vez a su país de origen, un porcentaje más que ha crecido. Por lo tanto, aquí, pues bueno, hay que hacer una lectura positiva, pero con sus comillas. Eta tolerantzia indizearen inguruan, askoz gehiago ez dut aipatuko, zaitik uste dut ja nahiko komentatu egin dela, bai, ikusten dugu zelan tolerantzia indize bada, ez da portzentai bat, eta hori azpimarratu egingo dugu, tolerantzia indizea hau 0-tik 100 doa, bai, eta kalkulatu egiten dugu ikuspegi aldagai, barometroko aldagai desberdinak erabiliz. Eta hemen argi eta garbi ikusten dugu, zelan, eta, bueno, Gorkak komentatu duen bezala, pasan urtean harritu egin ginen, eta asko harritu egin ginen ikusita zelako igoera izango zuen, 60-tik 65 pasatu egin delako, eta gainera ikusten dugu, bueno, igoera hori pizkat gehiago igo da, baina, bueno, egon kortu egin dela, ez du horrelako beste igoera altu bat izan, baina ikusten duguna da, serie honetan, inoiz izan dugun tolerantzia indizerik handiena daukagula. Eta gainera, netzako garrantzitsuena dela da, 2012 urtetik gorantz egiten duak, kenduta 2017an pizkatxo bat jaitsi zela, baina gorantz egin duela etengabe. Eta ikusten baldin baitugu, orain arte ikusi ditugun beste aldagaiak, emaitza nahiko koherentea eta normala da, ¿no? Sabemos que el índice de tolerancia, pues bueno, ya se ha repetido mucho, que creció mucho el año pasado. El contexto del COVID explica muchas cosas y sobre todo que en esta crisis, a diferencia de la crisis anterior, no existe en la sociedad vasca el discurso de la inmigración como el problema de la crisis, como sí ocurrió en algunos momentos con las situaciones de necesidad social de la crisis anterior. Es una crisis sanitaria, sanitaria que ha derivado de una crisis socioeconómica, social, y ahora se van sobreponiendo diferentes crisis, ¿no? La verdad que es un contexto en gran medida un poco inaudito, ¿no? O sea, por cómo se van sobreponiendo diferentes tipos de situaciones de tensión, pero la sociedad vasca no está relacionando estas situaciones de nueva necesidad que estamos viviendo con la inmigración. Y eso hace, a diferencia de la crisis anterior, y eso hace que el índice de tolerancia pues tienda a aumentar. Bueno, ondorietara joateko, para ir ya a las conclusiones, lo que vemos es, en general, que tenemos los resultados generales del barómetro nos dan unos resultados bastante positivos, de mayor solidaridad con la población en general y en concreto con la inmigración por parte de la sociedad vasca en este contexto en el que estamos viviendo actualmente. Eta horrek erakusten duena, elkartasun handiago bat ikusten da euskal gizartean immigrazioaren fenomenoekiko, oso relazionatuta dagoela bizi dugun testu inguruarekin, eta hori datuetan ikusi egiten da. Euskal gizartearentzako immigrazio bat ez da arazo bat. Immigrazioa ez da arazo bat. Ez zen arazo bat eta orain ez da arazo bat. Aurreko krisian arazo bat izan zen, eta hori datuek erakutsi egiten zuten. Hau da, bazegoan euskal gizartearen sektore bat aurreko krisian immigrazio eta krisiaren arteko relazioa ezartzen zuena, baina krisi honetan ez. Eta hori oso argi ikusten da adierazletan. Eta gainera ikusten da adierazletan konstante bat bezala, ez da horrako irla bat. Vemos que la inmigración no es un problema para la sociedad vasca, y no lo era y no lo es. Y además, si bien en la crisis anterior sí se generó cierta asociación de crisis e inmigración, de problematización, en esta no ha sido. Y además vemos que los datos muestran una tendencia clara, no estamos hablando de un dato aislado, no estamos hablando de que los años anteriores teníamos un resultado y este año tenemos un resultado bueno, no. Se ve una tendencia clara que nos permite empezar a concluir que hay ciertas cosas que se empiezan a asentar en la sociedad vasca. Vemos que el índice de tolerancia ha crecido al 66,09, está claro. Y lo que vemos, claro, también que en relación al tema de los estereotipos y los rumores,
se mantienen esos que un poco que están más relacionados con el estado de bienestar, pero no tanto con el modelo de convivencia. Por lo tanto, también eso es un elemento que, bueno, pero también van perdiendo peso. Son estereotipos que van perdiendo peso. De todas formas, la parte que también vemos que se va consolidando es la desconfianza hacia el Islam y la desconfianza hacia ciertos colectivos y orígenes. Y eso también se va asentando en la sociedad vasca. Y eso es algo sobre lo que hay que poner lupa y sobre lo que hay que trabajar. Ikusten dugu baita ere, egoera honak egonkortu egin direla, aldagai honak egonkortu egin direla, baina bai daude beste aldagai negatibo batzuk ere egonkortzen hasi direla, hau da, kolektibo eta jatorri batzuk daukaten estigmatizazio soziala. Hori ere bai egonkortzen ari da. Eta hor daukagu islama, eta hor daukagu magreba. Eta hori ere bai landu beharreko elementu bada. Eta zein da daukagun bizikidetza eredua? Pues bueno, lehen komentatu duan, asimilazio bigun hori, hau da, eredu kultura artekotasunean oinarritutako eredu bat daukagu, baina asimilazio legun bat daukagu gure gizartean. Bueno, ez da testu inguru oso txarra lan egiteko, egia esan. Txarragoa izan litekeen, ez? Eta gainera ni uste esan dezakegula asimilazio hori gero eta bigunagoa izaten ari dela azken garaietan, ez? Orduan, argi dagoena, bueno, aniztasun politikak beharrezkoak direla tendentzia horiek aldatzeko. Eta gero, generoaren ikuspegitik ikusten duguna baita ez daudela alde oso esanguratsuak emakume eta gizonen arteko iritzietan, eta uste dugu hori baita ere azpimarratzeko elementua dela. Comentaba que, bueno, tenemos un modelo de asimilación, queremos un modelo intercultural, pero tenemos una asimilación en la sociedad, lo que tenemos es una asimilación un poco blanda. No es malo tener ese contexto social para hacer procesos, políticas interculturales, pero muestra que hay que hacer recorrido todavía de necesidad de políticas para avanzar hacia ese modelo más intercultural. Y luego lo que vemos también desde el punto de vista de género, que no existen grandes diferencias entre las percepciones que tienen hombres y mujeres hacia el fenómeno de la inmigración. Eta besterik gabe, eskerrik asko, espero dut asko ez luzatu ez izana. La pregunta es para mí. No. La percepción es la percepción y la realidad es la realidad, pero la percepción es parte de la realidad. Es decir, de cómo percibimos un poco en el tema de la discriminación hay una cuestión, y eso está muy estudiado. Hay mucha población inmigrante que es discriminada y que no percibe que está siendo discriminada. Eso es una realidad. Un fenómeno que yo diría que está cambiando. Estamos ya, el fenómeno de la inmigración en Euskal Herria ya no es algo nuevo, llevamos prácticamente 20 años de inmigraciones internacionales, hemos tenido otros procesos migratorios en otros periodos, ¿no? Y situaciones de discriminación que antes no asumían como, es decir, de alguna manera la población que empieza a vivir aquí ya empieza también a asumir ciertos patrones de qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable en esta sociedad. Y por lo tanto, situaciones de discriminación que antes no perciben como discriminatorias, ahora sí las perciben como discriminación, ¿no? Entonces, evidentemente que existen situaciones de discriminación, pero el tema de la percepción tiende a variar por muchos factores. Pues soy sociólogo, no tengo una bolita de cristal, por mucho que muchas veces nos piden que nos mojemos, pues mira, me voy a mojar. Todo va a depender de la situación económica. Yo creo que el tema sanitario, el tema de esa solidaridad un poco colectiva que se ha generado con el tema sanitario, está contextualizando, influyendo mucho estos resultados.
pero todo va a depender de cómo vayan luego las cosas de comer, lo de siempre. Es decir, si la situación económica y la respuesta económica que se le está dando a la crisis, es decir, en el periodo anterior hubo una cuestión que fueron las políticas de austeridad y eso tuvo una evidente influencia. La respuesta a esta crisis está siendo diferente. Entonces, puede mejorar o empeorar en función, yo creo, de cómo vaya el tema económico. Eso es un poco una variable que vamos a tener que mirar. Pero no podemos decir si va a mejorar tal o va a empeorar tal. Eso no, es imposible decirlo. Bai, eta logikoa da. Logikoa da zein da adin txikikoen inguruan ematen den eztabaida publiko eta mediatikoa. Hau da, adin txikiko umeak dira. Baina beraien errealitatea erlazionatu egiten da behin eta berriro edo delinkuentziarekin, edo violentziarekin, edo ez da oso berri positibo gutxi ikusiko dituzu komunikabideetan, adin txikiko mutiletan eskatxo hauek, ez dezagun hori ahaztu, adin txikiko mutiletan eskatxo hauek bizi duten egoerari buruz. Eta segurazki, esperientzia positibo eta integrazio, esperientzia positibo pilo bat egongo direla, baina horrek ez dio zentralitate mediatikorik ematen, ideia hori ez da indartzen. Orduan, hori erabat erlazionatuta dago portzentai honekin. Beti, baita ere, eta jara ematen baldin badugu sektore politiko batzuek daukaten diskurtso politikoetara, zelan hori erabili egiten dan, bai? Ez naiz gehiago sartuko horretan, baina hori agerikoa da, problematizatu egiten da ikuspuntu batetatik. Baina dauden egoera positiboak ez dira visualizatzen. Eta horrek erabat baldintzatu egiten du portzentai hau. No sé si está dando una realidad distorsionada, pero yo creo que se está poniendo el foco sobre una parte de la realidad. Y se está poniendo el foco sobre la parte negativa de esa realidad, cuando esa realidad es mucho más amplia y mucho más diversa. Y sobre todo, a llamar a chavales y chavalas menores menas, lo que se hace es en gran medida se les deshumaniza, porque no se dice ni que son personas. Ya se les ha puesto un adjetivo que no tiene persona, no tiene humanidad, es un mena, es como si fuese una marca, ¿no? Y yo creo que no se nos tiene que olvidar, que son chavales y chavalas menores de edad que han puesto en marcha un proceso migratorio tremendamente traumático, en soledad. Yo solamente diría que una familia vasca piense que su hijo o hija de 12 años se marcha a otro continente solo. Ahí lo dejo. ¿Qué pensaríamos? Tema de redes, mafias, tal cual. Pues es muy complicado. Y siempre se pone el foco en los aspectos negativos. Y como he comentado, es un colectivo diverso también, muy diverso, muy estereotipado, muy estereotipado, y que hay muchos aspectos positivos, pero que no se le da centralidad mediática. Y eso condiciona mucho los resultados sobre este colectivo. A esa cuestión, hoy mismo el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad ha hecho unas declaraciones en Euskadi Irratia, ¿no? Pues teniendo la prudencia sobre la denuncia que se
que se interpuso en Vitoria ante la presunta agresión sufrida, ¿no? Yo ante esas declaraciones lo único que quisiera trasladar es dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, la violencia contra las mujeres es una cuestión sensible y, por tanto, necesitamos que la Ertzaintza haga su trabajo para investigar con garantías los hechos que se produjeron. Creo que si se demostrase que eso es una denuncia falsa, flaco favor se haría al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, porque de alguna forma desacredita las denuncias que se están produciendo y la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres. Creo que esas denuncias falsas, si en este caso lo fuera, sería un porcentaje mínimo de todas las agresiones que las mujeres sufren en el ámbito de la violencia machista. Y yo creo que además en esta situación se da un componente adicional, ¿no?, que tiene que ver con los presuntos agresores y las personas que fueron identificadas como presuntos agresores, que también es un colectivo, como venimos hablando en esta rueda de prensa sensible. Es un colectivo muy estereotipado y que, por tanto, sí que quisiera dejar trabajar a la Ertzaintza, como lo está haciendo con rigor, para poder esclarecer los sucesos que se produjeron, pero en caso de que se mostrara que es una denuncia falsa, creo que es algo que deberíamos, pues no sé si es la palabra condenar, pero sí denunciar, ¿no?, en el sentido de que no es algo positivo para poder seguir luchando contra esa violencia machista que sufren las mujeres. Creo que ha habido ya algunas denuncias también en otras capitales con otros colectivos que también eran falsas y que no aportan nada para seguir luchando contra estas violencias, y creo que tenemos que ser escrupulosamente veraces a la hora de manifestarnos sobre lo que sucedió. Parece ser que los indicios sí que parece ser que es una denuncia de la mujer que podría ser falsa y que, por tanto, tendremos que esclarecer esos términos y, desde luego, como te decía, no aporta nada en una lucha en la que todas y todos tenemos que ser rigurosos y serios para poder erradicarla de nuestra sociedad. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra cuestión que formularnos, agradeceros el que hayáis participado en esta rueda de prensa ante un tema que yo creo que es importante de cara a ese futuro de convivencia que tenemos que seguir ampliando y consolidando. Los datos son positivos, pero creo que, como decía tanto Arkaitz como Gorka, tenemos que ver el futuro que nos depara, cómo se evoluciona esta crisis y cuáles son los resultados dentro de la percepción que la sociedad vasca pueda tener con este colectivo. Yo me quedo con las cuestiones positivas. Creo que la sociedad vasca es una sociedad en un contexto muy complicado, más comprensiva, más inclusiva y más tolerante, y creo que es gracias en medida al impulso que las instituciones estamos dando a políticas sociales, políticas migratorias, políticas en el entorno de la convivencia, y a una sociedad vasca que es una sociedad solidaria y que en los momentos más complicados demuestra esa solidaridad. Eskerrik asko.